De las densidades. Entonces, para empezar, esto primero vamos a ver lo que es el tema de valoración de tomografía normal o conservada. Entonces, aquí vamos a ver de las, como sabemos, en tomografía se habla de hipodenso, hiperdenso o isodenso, ¿no? Entonces, sabemos que utilizamos las unidades de Hounsfield, que tenemos desde unidades negativas hasta positivas. Sabemos que lo más negativo viene a ser el aire y lo más positivo viene a ser las densidades cálcicas como el hueso y el metal, que es aún más denso, ¿no? Entonces son los extremos. Y en el medio de ello tenemos el agua, que es lo más isodenso, con unidades Hounsfield de 0. Entonces, para entender, ya recordamos que lo más negativo es el aire, por lo tanto, esto va a ser hipodenso. Si seguimos de ahí, lo que tiene aire son los pulmones, pero también están los alvéolos, entonces sigue siendo negativo, pero un poco menos. Ya lo que es muy importante también recordar que el tejido adiposo también es negativo. La densidad es aproximadamente de menos 50 a menos 100 unidades Hounsfield. Entonces, esto es importante saber porque también si tenemos infiltración grasa, por ejemplo, en el hígado, va a ser un poco más hipodenso de lo que solía ser normalmente. Entonces, es importante saber, te repito, la grasa es hipodensa. De ahí tenemos el agua, isodenso, unidad de 0, y tenemos todos los demás órganos del parénquima. Aquí, tenemos lo que es el hígado, el páncreas y todos los órganos intraabdominales, pero ellos varían desde una densidad de más 10 a más 60. Acá sobre todo mencionamos el tema del hígado, que suele ser una densidad de más 40 y más 60. Pero esto puede variar. Hay que tener en cuenta que esta densidad es según si es una tomografía sin contraste o una tomografía con contraste. Una tomografía contrastada puede tener una densidad de 60, 70, 80, dependiendo en qué fase está. Si está en una fase arterial, que es una fase temprana, o una fase venosa buportal, que suele tener menor contraste porque ya lavó, entonces suele bajar las unidades Hounsfield. Entonces, esto es según si es con contraste o sin contraste. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el hígado está bien o no? Como vamos a ver más adelante, se compara con el vaso. Y de ahí seguimos lo que es el hueso, que tiene unidades de más 400 a más 1000 en adelante. Hasta aquí es muy importante recordar lo que estamos mencionando, pero también tenemos que saber cómo es cuando también queremos diferenciar si hay pus, hay líquido, es sangre, porque bueno, los órganos se puede observar con más facilidad, pero cuando tenemos un líquido intraabdominal tenemos que saber diferenciar qué es. Entonces, recordando nuestra tabla, habíamos mencionado que el agua es lo que tiene densidad en unidades Hounsfield de 0 aproximadamente. En realidad puede ser de 0 a 10 o hasta 20. Cuando nosotros hablamos de un exudado, recordemos que el exudado hace que los líquidos sean más densos, por lo tanto la densidad va a ser mayor. La densidad puede llegar entre 20 a 50. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, esta está evaluando un derrame pericárdico. Entonces, acá pueden ver que lo normal es que el espacio pericárdico no esté ocupado. Cuando está ocupado, acá vemos que hay un líquido. Entonces, nosotros vemos las unidades y está en 6 unidades Hansen. Eso quiere decir que esto es líquido de trasudado, líquido ceroso. Por ejemplo, aquí se hace otra evaluación igual con un derrame y vemos que está con 41 unidades Hounsfield. Como les digo, entre 20 a 50 suele ser exudado, entonces esto es pus. Y cuando hablamos de contenido hemático, eso sube por encima de 50. Entonces, si yo le mido la densidad y está en 71, quiere decir que esto es sangre. Puede ser una ruptura miocárdica, entre otras cosas. Entonces, es muy importante diferenciar esto, tanto como puede ser para tórax como para abdomen, ¿no? Si tengo un paciente que tiene un tramo abdominal y tiene líquido intraabdominal y yo le mido la densidad y está en 80, probablemente sea sangre. Si está en 30, probablemente sea contenido intestinal. Y si tiene, por ejemplo, 10, 20, es más probable que sea un líquido ceroso, puede ser inflamatorio. Entonces, esto, como repito, es muy importante recordarlo para tema de líquido libre o inclusive también para el contenido dentro de la vesícula, entre otras cosas, para poder diferenciar los diferentes líquidos. Bien, esto es lo único que vamos a hacer de introducción con diapositivas. Ahora vamos a ir de lleno a la observación de imágenes. Entonces, ustedes ya saben que para poder evaluar las imágenes, lo que usamos es el radio. Es el radio, ¿no? Hay otros sistemas también, pero lo que más usamos es el radio. Entonces,
Vamos a ir a la tomografía sin contraste. Ya, primero a lo que hay que saber, que hay la tomografía con contraste y sin contraste. La tomografía con contraste es siempre la ideal en el abdomen, como vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver la que es una con contraste para ver las imágenes abdominales. Primero, aprovechando que tenemos un poco de tórax, hay que saber que acá en las herramientas que están en la parte de arriba del radia, tenemos múltiples, ¿no? Esto de aquí que tiene como cuadraditos es para poder comparar varias series, o vamos a ver más adelante para poder comparar una sin contraste, con contraste, entre otros. De ahí tenemos esto, que es como un mouse. Esto nos ayuda para poder mover el cursor con facilidad sin tener que presionar el teclado. Y esto es importante porque nos ayuda a regular la densidad. A veces las imágenes que nos da en la tomografía están muy blancas, por ejemplo, vienen así, muy negras, por decirlo así, más hipodensas, ¿no? Entonces uno no mira bien, entonces ¿qué hace? Juega con la densidad y hace que se vea mejor. Por otro lado, también aquí hay una opción para poder evaluar en ventana pulmonar, en ventana ósea o en ventana de abdomen, ¿no? Entonces también tenemos para evaluar esto. De ahí tenemos la lupa, que es para acercar o alejar, y tenemos estos que son para medir. Lo que es, este de aquí es para poder hacer mediciones, y el que tiene, por ejemplo, el círculo nos sirve para medir las unidades. Bueno, la elipse es el que nos ayuda a ver las unidades. Solo que a mi máquina. Y ahí está. Nos ayuda a ver más o menos cuánto están las unidades. Y también si quieren hacer una reconstrucción en 3D, también se puede hacer. Entonces vamos a ver primero para ver la ventana pulmonar. Entonces vamos a ir a la parte superior, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver una tomografía, aquí, bueno, esta no es una tomografía pulmonar, es en sí abdominal, sale hasta una región del tórax, pero vamos a ver que lo que tenemos en el tórax suelen ser los pulmones y los grandes vasos, entre ellos el corazón, entre otros, ¿no? Entonces, usualmente, como se hemos mencionado, las densidades del pulmón suelen ser negativas porque tenemos aire. O vemos acá la medida es de menos 793, es decir, es aire. Diferente de las medidas que tenemos en la cámara cardíaca, que vemos que acá tienen 144. Esto pasa porque es una tomografía contrastada. Si ustedes van a ver en esta, que es una tomografía no contrastada, vamos a ver que las densidades son de 29. Esto quiere decir de parénquima o de sangre. Entonces, como les vuelvo a mencionar, es muy diferente hacer una medición de tomografía sin contraste o con contraste. Regresando a lo que estábamos viendo, vamos a ver primero la ventana pulmonar. Aquí recordemos, eso va a ser algo rápido porque en sí vamos a ver abdomen. Recordemos que cuando tenemos una ventana pulmonar, lo primero que vamos a ver es si es que está todo el parénquima, ¿no? O si está ocupado por algún líquido. Por ejemplo, cuando hay un derrame, usualmente por decúbito, se viene esta zona de aquí. Y si hubiera líquido, vamos a ver de que hay una secreción que va a ser más hipodensa. Por otro lado, cuando vamos a evaluar lo que es la tráquea y los bronquiolos, usualmente empieza la división desde la parte central hacia la parte distal. Si nosotros vemos estas imágenes circulares, que corresponde a un bronquio cortado en un corte axial, es normal verlos en la parte medial, lo que sería normal sería verlos en la periferia. Si tenemos esta imagen aquí, lo que estaríamos observando es una bronquiectasia, entonces sería distinto. Lo normal es que estén en la parte medial. Y bueno, acá vemos que está todo el espacio torácico ocupado por el pulmón sin signos de derrame, ¿no? Esto sería lo usual. Esto solo es para ver parénquima pulmonar, porque si uno quiere ver el corazón, vamos a ver en lo que es la ventana mediastinal o también funciona la ventana abdominal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que en el corazón se ve las cámaras que están llenas de sangre y lo que es el músculo. El músculo se ve un poco más hipodenso que la sangre. Y por otro lado, lo que es el pericardio, usualmente está pegado hacia el corazón y no tenemos nada en el medio de esto. No como vimos en esta imagen de aquí, que estaba poniendo de ejemplo, se mira como una doble línea. Si esto se ve, eso quiere decir que hay un derrame pericárdico y se puede medir la densidad para saber si es pus, sangre o extrasudado, ¿no?
Pero en este caso, una tomografía normal, vamos a ver que está completamente pegado y no se evidencia ninguna separación, de igual manera con la pleura o con el corazón. Esto es lo que vamos a ver de la parte torácica. Entonces, ¿cómo lo podemos describir? En la ventana pulmonar se ve una adecuada ampliación del pulmonar, no se evidencia telectasias ni ninguna otra imagen de sustracción. Igual cámaras cardíacas conservadas y se evidencia un adecuado, que el pericardio está pegado al corazón, ¿no? O sea que no hay signos de derrame pericárdico, entre otras cosas. Nosotros seguimos bajando, vamos a llegar al abdomen. Hay que tener en cuenta, si bien no puede considerar que esto es algo tonto, pero sí es algo importante. A mí de R1 alguna vez me ha pasado que yo comienzo a bajar y si se dan cuenta, esto de acá son las indentaciones del diafragma. Cuando yo digo que estoy completamente en abdomen, cuando estas indentaciones del diafragma se pegan a la pared abdominal. Entonces, si yo bajo, esto sí es abdomen. En cambio aquí, vamos a subir un poco, esto todavía es tórax. Acá se ve, porque es muy notorio, pero hay algunos pacientes, sobre todo ancianos, que estas indentaciones son de esta manera. Vamos a ver que esto es así. Entonces, ¿esto qué pasa? Nosotros vemos este espacio que está hipodenso y vamos a mencionar que es aire, que es neumoperitoneo, pero en realidad no es un neumoperitoneo porque todavía sigue siendo tórax y este diafragma tiene estas indentaciones. Entonces, hay que tener cuidado para no confundir. Entonces, estamos bajando y como mencionamos, esto ya corresponde al abdomen. Por otro lado, cuando nosotros llegamos al abdomen, lo que vamos a ver, iniciando para ir en orden, en lo que es el estómago y el esófago, sabemos que el esófago es posterior y está por delante de los grandes vasos, no tanto de la aorta. Entonces vamos a ver que cuando estamos llegando al abdomen, este esófago va a entrar al abdomen y va a pasar el hiato esofágico. Usualmente el hiato esofágico debería ser menor de 2 centímetros, más o menos vamos a medirlo, que sería esta región de acá. Acá está 1.25. Eso quiere decir que está conservado y no hay signos de hernia hiatal. Porque eso vamos a ver que todavía no hemos ingresado al abdomen y puede haber parte de esta cámara gástrica intratorácico que estaría invadiendo esta región. Eso sería una hernia hiatal. Pero si no pasa eso, entonces es un hiato esofágico conservado, como se ve acá, que es pequeño, ¿no? Una vez que entró el esófago al abdomen, sabemos que hay una parte esofágica intraabdominal que es corta, usualmente son 2-3 centímetros, y luego viene el estómago en sí. Acá vamos a hacer una comparación para que puedan ver la imagen contrastada y sin contraste. Ya, primero, quiero que vean aquí el estómago. Acá sí se nota un poco, pero hay otras tomografías sin contraste que no se nota bien. Si se dan cuenta, cuando la importancia de colocar contraste a una tomografía es que se va a delimitar adecuadamente la pared, sobre todo de las vísceras huecas. Acá se ve la gran diferencia entre, se ven notablemente cuál es la pared del estómago, en cambio acá está un poco difuminado. Es un poco más difícil verlo. Por otro lado, si yo quiero ver si es que hay una isquemia del tejido, ¿qué pasaría? Que cuando no está llegando sangre, no llega el contraste, por lo tanto no capta. Y esto se podría ver más hipodenso. Entonces, pero eso se valora cuando es una tomografía contrastada. Entonces, segundo punto, tanto para lo que es intestino, estómago, entre otros, ¿no? Y vamos a ver que no solo es para estómago, sino también para intestino. Cuando el intestino está colapsado es un poco más difícil diferenciar la pared, pero por ejemplo acá se puede ver. Por ejemplo, este sería un asa delgada y vemos que acá se delimita la pared de lo que es el asa delgada y lo que es el contenido intraluminal. En cambio aquí no se diferencia cuál es pared o cuál es contenido intraluminal. Por lo tanto, aquí no sería, acá no podríamos diferenciar si es que hay una isquemia de la pared. Por eso, lo ideal es que siempre se haga tomografía con contraste en el abdomen, a menos que haya alguna contraindicación. Y de igual manera, como pueden ver, acá se nota toda la pared del intestino, que es delgada, porque no hay ninguna inflamación, y el contenido intraluminal. Entonces acá estamos viendo las diferencias de una tomo contrastada. Ahora, ya hemos mencionado el estómago. Ahora vamos a ver un poco lo que es el hígado. Como les mencioné, las densidades del hígado usualmente son
Pongamos acá, entre 30 a 50. Acá se cumple lo que estábamos mencionando, ¿no? Densidad de parénquima, acá tiene el promedio, Silene, 49. Entonces está dentro de lo esperado. Y como les mencioné, siempre se compara con el vaso para poder saber si tiene un hígado graso, un hígado congestivo. Usualmente la densidad son muy similares, más o menos 10 a 20 unidades Hansel. Entonces vemos que acá tienen 52 y acá tienen 43. Son muy similares. Por lo tanto, es un hígado, por decirlo, normal. Vamos a ver en otros casos que esto puede estar menos denso y puede verse a una cetosis hepática, entre otras cosas. Pero bueno, acá estaría dentro de lo normal. Vamos a ver esa tomografía contrastada. Cuando el hígado tiene contraste y el vaso tiene contraste, como son órganos que reciben flujo sanguíneo, también reciben el contraste. Por lo tanto, la densidad del hígado en tomografía contrastada no vamos a esperar que sea de 40, de 30 a 50, por lo que les estoy mencionando. Acá puede ser de 100, en algunos, si está en una fase muy arterial, hasta 200, depende de la fase y depende también del órgano. Entonces acá vemos que es mayor. Y esto no quiere decir que sea un hígado congestivo, sino que es un hígado en una tomografía contrastada. Cuando yo puedo ver la densidad de base, cuando es una tomografía no contrastada, que voy a ver lo que les mencioné cuando estábamos empezando la clase. Entonces hasta aquí ya está claro. Ahora, siguiendo con esto, ya hemos mencionado que el hígado está conservado, tiene la misma densidad del vaso. Lo otro que vamos a ver cuando tenemos en el hígado es que los bordes sean romos, que puede pasar también que sea un hígado cirrótico, y si es un hígado cirrótico vamos a ver que tiene nodulaciones, que puede ser un hígado macronodular o más chiquito si es que es micronodular. En este caso, los bordes son romos. Por otro lado, cuando estamos evaluando el hígado, hay que siempre evaluar el lóbulo caudado, que está usualmente entre la vía biliar y por la vía biliar y delante de lo que es la vena cava. Acá vamos a ver que el lóbulo caudado es pequeño. Vamos a evaluarlo aquí. Acá está la cava. Y esto de aquí viene a ser el lóbulo caudado. Y lo que estamos viendo que es un lóbulo caudado pequeño, que es lo usual. Si este lóbulo caudado crecería de tamaño, sería un signo de cirrosis hepática, que hay una hipertrofia del lóbulo caudado, y eso podría acompañarse de lo que son el hígado macronodular. A veces no siempre es tan notorio las nodulaciones del hígado, pero sí se nota esta hipertrofia del lóbulo caudado. Entonces es importante también fijarnos en eso cuando estamos viendo el hígado. Ahora, si bien la tomografía es buena, si nosotros queremos ver bien la vena cava o las arterias, tenemos que verla en las diferentes fases. Esta es una tomografía ya portal, no es una arterial como para poder ver bien lo que son las arterias, pero bueno, vamos a ver de arriba, como les mencioné, esto es la vena cava, uno podría ver las venas suprahepáticas, y por este lado tenemos lo que es la porta. Recuerden que entre la porta y la vena cava, por acá está el lóbulo caudado para que se acuerden. Y por este lado estaría la arteria hepática. Pero bueno, entonces aquí es lo que para que diferencien más o menos los vasos también de la vía biliar. Esto más hipodenso es la vía biliar. ¿Por qué? Porque sabemos que la vía biliar que lleva bilis y la bilis es más líquida, por lo tanto tiene unidades de 11, diferente de lo que está dentro de la vena o las arterias, que tienen mayor densidad porque es sangre con contraste, por lo tanto tiene densidad de 140. Entonces, una forma fácil de diferenciar cuál es la vía biliar y cuál es la parte arterial o venosa. Entonces, esto de aquí es la vía biliar. Cuando es una tomografía contrastada, se puede diferenciar con mejor manera la vía biliar. ¿Qué sería esta de aquí? No, perdón. ¿Qué sería esta de aquí? Esta que está aquí. Y que ingresa junto con lo que es la vena porta hacia la parte del hígado. Esto es diferente cuando tenemos una tomografía no contrastada, que vamos a ver acá. Es mucho más difícil ver lo que es la vía biliar. Entonces, si tengo un paciente con colangitis, digamos, y el paciente por X motivos no se le pudo hacer una tomografía contrastada, va a ser muy difícil que por tomografía podamos ver cuál efectivamente es la vía biliar si es que no está dilatada. Y si es que está dilatada, va a ser muy difícil poder diferenciarlo si es que hay un lito en su interior.
Entonces, por eso, nuevamente, lo ideal es siempre poder hacer una tomografía contrastada para poder diferenciar ambas estructuras. Como ven acá, acá no se diferencia casi nada. Entonces, seguimos aquí. Acá seguimos la vía biliar. Y acá está ingresando lo que es al páncreas para luego unirse con el hueso, ¿no? Luego vamos a ver esto de la vía biliar. Vamos a seguir viendo lo que es la vesícula. Entonces, acá tenemos entre segmento 4 y 5 lo que es la vesícula biliar. La vesícula biliar que lleva igual bilis, por lo tanto es líquido, entre 10 a 20 debería estar esta bilis, si está por encima podríamos pensar en un piocolecisto, así que es importante si está en el radian poder medir estas densidades para en caso de colecitis aguda. Y lo otro que vamos a ver es que sabemos que la pared de la vesícula biliar suele ser delgada. Esto es lo normal. Cuando está engrosada, estamos hablando de una colecitis aguda. Y por otro lado, me olvidé mencionar, esto que vemos aquí entre los órganos usualmente es hipodenso, ¿no? Que es la parte del peritoneo, del epiplon y todo eso, y la grasa que está entre los mismos órganos. Si está así todo negro o hipodenso como es normalmente, entonces es lo esperado, ¿no? Pero si en algún momento hubiera estriación, si ese contenido se pone más hiperdenso por la inflamación, también es signo de que puede haber una inflamación adyacente, por ejemplo, puede ser una colecistitis aguda. Por otro lado, no siempre hay que esperar ver los litos dentro de la vesícula biliar porque hay litos que son de colesterol, entonces a veces también es grasa y son más negativos y a veces no se puede ver adecuadamente en las tomografías. En cambio, los litos cálcicos o con bilirrubinatos, esos es más fácil de ver porque son más densos. En este caso no se ve adecuadamente. Pero verse una vesícula de paredes delgadas, sabemos que usualmente la vesícula debe medir menos de 8 centímetros, cuando está por encima de 10 le llaman hidrocolecisto, ¿no? Entonces aquí sería una vesícula sin complicaciones. Ahora ya hemos visto el estómago, hemos visto el vaso, la vesícula, la vía biliar, el estómago, y lo que vamos a ver ahora es el páncreas. Para poder ubicar el páncreas, si ustedes lo recuerdan, vamos a poner acá. Si ustedes quieren ubicar el páncreas, saben que la cola del páncreas nace en el hilio esplénico. Vamos a colocar acá para que lo vean en un corte. Acá está. El hilio esplénico sabemos que está más alto, y acá donde está justo los vasos ingresando al vaso, tenemos lo que es el páncreas, que viene en esta región. Y se va hacia la parte inferior para ir hacia el duodeno, que sería por la parte de acá, ¿no? Entonces viene de la parte de arriba y baja. Esto es lo usual. Por lo tanto, la cola es más superior que la parte de la cabeza. Entonces estábamos en el páncreas. Entonces aquí vamos a buscar vaso, hilo esplénico, esto corresponde a la cola. Como también algunos le mencioné a los residentes del hospital, el páncreas nos vende en el sentido de la edad que podemos tener. Cuando un páncreas es joven, como en esta paciente, vamos a ver que lo usual es de que tenga indentaciones y sea, por decirlo así, un poco más gordito, ¿no? Vamos a ver que el páncreas tiene acá sus indentaciones, acá también abajo las tiene. Entonces, un páncreas que sea, por decirlo así, gordito y con sedimentaciones suele ser de una persona joven, usualmente, ¿no? Por debajo de 50 años, 45, 30, entre otros. Entonces, solo viendo el páncreas yo puedo adivinar más o menos cuánto es la edad del paciente. Cuando ya envejecemos, ¿qué pasa con el páncreas? El páncreas, uno se aplana, se pone más atrófico y el otro comienza a perder las indentaciones. Entonces se va a ver un páncreas plano. Esto pasa en pacientes mayores, 60, 70, 80 años y más aún si es más atrófico. Entonces, solo viendo el páncreas puedo asumir más o menos la edad del paciente. Entonces, también es importante ver esto. Entonces, este es un páncreas de una paciente joven. Y luego lo seguimos al páncreas, acá no hay ninguna estriación de la grasa, no hay signos de inflamación. Y cuando seguimos al páncreas, acá está el páncreas. Sabemos que por la parte posterior pasa la vena esplénica, que es esta. Y conforme vamos bajando, acá está la cabeza y acá está nuestra vía biliar que estábamos viendo hace un rato. Y acá está nuestra vía biliar. Como es contrastada se ve bien, porque nuevamente mire una sin contraste no se ve. Estaríamos adivinando cuál es. Por eso, de igual manera, nuevamente, con contraste. Y termina esta cabeza en lo que es la rodilla duodenal, que sería por acá.
Entonces, esto es un páncreas normal. Lo normal también es que el conducto de Wirsung no se vea, ¿no? En este caso, el conducto de Wirsung no se identifica. Eso es lo normal porque suele ser menos de 3 a 2 milímetros. Entonces, no se ve. Si se viera, entonces ahí sí podría ser patológico y podría ser porque hay un cálculo en el colédoco distal, o puede ser porque hay una tumoración en la ampolla de Bata, en la cabeza de páncreas, entre otras cosas. Entonces, es anormal y ven un Wirsung que sea muy visible o dilatado. Entonces, acá tenemos ya lo del páncreas. Vamos a ver lo que es duodeno. Entonces, para ver duodeno siempre es mejor guiarse del estómago. Acá tenemos el estómago. Si nosotros lo seguimos al estómago, como vamos a ver acá, acá está el estómago, acá está el estómago. El momento donde se va a poner más estrecho va a ser en la zona del antropíloro, ¿no? Del píloro, perdón. Esto viene a ser antro. También hay que tener en cuenta que en el antro la capa muscular es mayor. Como vamos a ver acá. Acá se ve, no sé si se dan cuenta, esto es la parte intraluminal y todo esto corresponde a la pared. Entonces, esto es antropíloro, por eso le digo, la parte muscular es más notoria. Si yo paso eso, voy a ubicar el duodeno. Esto de acá es el duodeno. Por eso, si yo lo sigo desde el estómago, es muy fácil verlo. Esto viene a ser la primera porción duodenal. Yo lo sigo, acá un poco se pierde, acá sigue el duodeno, está colapsado. Y conforme yo lo voy siguiendo, ya conforme aparece la cabeza del páncreas, es la porción descendente del duodeno o segunda porción duodenal. Acá está lo que es la vía biliar, acá sigue el duodeno, sigue siendo segunda porción duodenal, ¿Y cómo sé cuándo se pasa a la tercera? Usualmente cuando comienza a desaparecer el páncreas y el duodeno pasa por esta zona, es la tercera porción duodenal. Entonces sigo bajando y esto de aquí corresponde a la porción transversa o tercera porción duodenal. Y luego vamos a ver que esta porción sube, comienza a subir otra vez el páncreas y acá se ve el duodeno, cuarta porción duodenal y cuando desaparece ahí comienza el Treitz. Por aquí más o menos está el ángulo de Treitz y de ahí hacia abajo tenemos el yeyuno, que lo estamos viendo acá. Entonces ya hemos evaluado las 4 porciones del duodeno. Esto también es importante porque si hubiera alguna dilatación, algún segmento, alguna perforación, era una zona va a estar más dilatada, como captación menor de contraste, entre otras cosas. Y bueno, luego está lo que es el intestino delgado. El intestino delgado lo normal es que esté, bueno, que no esté distendido, y en algunas tomas se va a ver su pared y su porción intraluminal. Lo normal es que tenga una captación de contraste homogénea en la pared, y su contenido sea más hipodenso. Y como es contenido intestinal, debe ser contenido de líquido, como vemos acá, 9 unidades Hansen. Entonces imagínense si tengo un trauma abdominal con perforación de víscera hueca y yo tengo un líquido acá, si es contenido intestinal, debe tener aproximadamente entre 10 a 20 unidades. Entonces ahí lo que podríamos hacer, si en algún momento tenemos obstrucción, que mañana lo va a decir el doctor Chanamé, vamos a tener que hacer un seguimiento de toda la asa intestinal para buscar el punto de obstrucción. Sabemos que cuando hay una obstrucción hay una dilatación proximal y un colapso distal. Eso lo van a ver el día de mañana. Y ahora lo que vamos a ver es el colon. Sería la parte que falta. Entonces, para ver el colon, es más fácil a veces hacerlo desde la parte del recto. Entonces, aquí hay dos formas. Verlo desde la válvula ileocecal o el ciego o verlo desde el recto. Lo vamos a ver de ambas maneras, ¿no? Esta parte de acá es el recto, ¿no? Por ejemplo, esta es una paciente mujer, acá no tenemos próstata, sí tenemos lo que es la vejiga, de igual manera contiene orina, debe tener pocas unidades Hansfield, por debajo de 20 es líquido, y la pared de la vejiga también capta contraste homogéneamente. Entonces, perdón, vamos a subir. Acá tenemos el recto. A diferencia del colon del intestino delgado, como vamos a ver acá, es que el colon tiene un contenido heterogéneo, como varias burbujas, y esto es porque hay gas dentro del colon por la fermentación de las bacterias, diferente del contenido intestino delgado que suele ser más homogéneo y líquido. Esa es una forma de diferenciarlo, pero esto pasa cuando es una tomografía normal, porque una tomografía que el paciente tiene una obstrucción marcada o una asa ciega, puede tener una imagen como de colon, siendo intestino delgado o apéndice, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración. Entonces, estábamos en el recto.
Folio subimos, vemos que la pared del recto capta contraste homogéneamente. Esto es el grosor normal de la pared del recto. Y conforme subimos, vamos a ver que se va a transformar en lo que es el sigmoides. Acá es la unión recto-sigmoidea que estamos viendo, está ascendiendo, y lo seguimos, ¿no? Entonces, acá está el sigmoides. El sigmoides viene por acá, por aquí, y luego va a pasar a ser el colon, el descendente, ¿no? Acá podemos ver de igual manera, con unas paredes delgadas, igualmente, si en algún momento hubiera un engrosamiento concéntrico, podría ser una neoplasia, vemos que alrededor del mismo también no hay estriación de la grasa, y conforme seguimos subiendo, vamos a ver que va a llegar hasta el ángulo esplénico, conforme aparece el vaso que está aquí. Viene por aquí, y de ahí va a bajar para lo que es el transverso, esta región de aquí, de igual manera, y luego viene al ángulo hepático, y conforme bajamos, acá está el colon descendente. Ahora, siempre hemos preguntado, ¿cuál es el punto de corte para poder decir cuál es colon ascendente y cuál es ciego? El punto de corte es la válvula ileocecal. Vamos a ver acá en un corte coronal. Ya. Acá se ve cómo el intestino está ingresando. ¿Verdad que este es intestino, no? Vemos cómo el intestino, el ilion, ingresa a lo que es el colon. Entonces, esta es la válvula ileocecal. De la válvula ileocecal, si yo trazo una línea horizontal, de acá para abajo es ciego y de acá para arriba es colon ascendente. Por eso, si yo voy a buscar apéndice, tengo que buscar de la válvula ileocecal para abajo, porque bueno, a mí también de R1 alguna vez me ha pasado que no evalúo bien la tomografía y pienso que el apéndice es el ilion, y ha pasado. Entonces, ¿cómo evitar esta confusión? Lo primero que yo tengo que hacer siempre es buscar primero mi válvula ileocecal. La válvula ileocecal tiene dos formas de verse en tomografía. Una, que es esta, vamos a verlo mejor, que es como si fuera un puñito que entra al... Es como si fuera un puño que entra al colon. Esta es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es como si fuera de esta manera. Como si fuera un remolino, ¿no? Que está en esta zona. Sea A o sea B es la forma en la que usualmente se ve la válvula ileocecal. ¿Ya? Porque a veces también ven esta imagen y piensan que es estriación de la grasa, pero no. Estas imágenes es de una válvula ileocecal normal. Y bueno, acá se ve mejor el colon. Vamos a ver el corte axial para ubicar el apéndice. El apéndice no siempre se ubica por tomografía. Las apéndices normales pueden no verse. Cuando está inflamada, donde es más notoria. Y vamos a ver acá. Acá tenemos la válvula ileocecal. Acá tenemos un ganglio. ¿Cómo sabemos que es un ganglio? Porque aparece en algunos cortes, ¿no? Es una imagen redondeada que aparece en un corte, acá 2, 3, 4, 5 cortes, desaparece. En cambio, un vaso, por ejemplo, vamos a ver lo que está en muchos cortes. Entonces, esto es un vaso y esto es un ganglio. Pero bueno, conforme seguimos bajando, esta es la apéndice. En este caso sí se ve. Nuevamente ubicamos acá la válvula ileocecal, que está ingresando como un puño. De la válvula ileocecal para abajo, vamos a bajar con el cursor. Y conforme bajamos, vamos a ver que sale una imagen del colon, que acá se da una vuelta y termina, porque es una asa tubular ciega, ¿no? Y ahí se corta. Esto es la apéndice cecal. Lo normal es que la apéndice cecal mida menos de 6 milímetros. A ver cuánto mide esta. Pero, por ejemplo, en este caso, que también sería bueno para ver, mide un poco más de 6 milímetros. Entonces quiere decir apendicitis, no necesariamente. Lo más importante es ver que haya estriación de la grasa alrededor del apéndice o líquido o algún otro indicio. El tamaño del apéndice por sí solo no es diagnóstico de apéndice agudo. Ustedes van a ver que en los libros dicen tomografía más de 6 milímetros, ecografía más de 6 milímetros, pero como estamos viendo, hay apéndices que pueden ser normales con este diámetro. Pero acá no hay estriación de la grasa, no hay nada de eso. Entonces es un apéndice normal.
¿Y cómo sé que es apéndice y no intestino delgado? Porque como se dan cuenta, da su vueltita y de ahí desaparece, porque es como un dedito, ¿no? Vamos a colocarlo. Iba así y ahí desaparece, ¿no? Y ahí se metía. Entonces aparece en un corte, en otro corte, en otro corte, en otro corte, y de ahí ya no aparece más. Eso es lo normal. En cambio, cuando es intestino, vamos a ver acá más arriba, cuando es intestino aparece en un corte y se sigue, y se sigue, y se sigue, y nunca acaba, ¿no? Esta es la forma de diferenciar la apéndice del intestino normal. Y por último, vamos a ver los riñones. En este caso, a veces se puede diferenciar bien la corteza renal de la médula. Por ejemplo, en sin contraste es muy difícil verlo, en con contraste se puede ver mejor. Esta es una paciente joven, sin problemas renales, y también se puede ver la pelvis, que por ejemplo está un poquito dilatada. Lo normal es que sea un poco más delgado, pero de ahí está normal, ¿no? Y acá se pueden ver el uréter del lado derecho y el uréter del lado izquierdo, ¿no? Es más, si uno lo sigue hasta la parte inferior, podemos ver dónde está el uréter, ¿no? Que está en esta parte de aquí, viene por aquí, y por aquí, y al final va a llegar a lo que es la vejiga. Acá está, ingresó a la vejiga. Entonces, esto es el uréter, y acá ingresa a la vejiga. Listo. Y lo último que faltaría ver es la parte de la grasa. Entonces, esto también es importante ver la pared. Como saben, los músculos van a ser más entre isodensos y hiperdensos. Acá vemos el músculo, está en 50, que es lo normal. Vamos a ver que también siempre hay que evaluar cuánto de músculo tiene el paciente para ver si está desnutrido, ¿no? Porque puede ser obeso, pero sin masa muscular. Y todo esto es la grasa. Como decimos, la grasa es negativa. Acá está en menos 107. Es una paciente que es un poco gordita. Entonces, para finalizar esta parte, ¿cómo yo describiría una tomografía abdominal? Una vez que ingreso, primero vemos que no hay aire, no hay neumoperitoneo. Por otro lado, si sigo viendo, no hay líquido libre. Aparte de eso, hígado de bordes romos. Se evidencia una vesícula biliar de paredes delgadas, contenido que es isodenso. Páncreas de tamaño conservado, sin alteraciones. Vía biliar no dilatada. Acá la vamos a medir. Está en 5. Tiene que medir por debajo, idealmente debajo de 6 o hasta 8, ¿no? Y seguimos bajando, no distensión de asas delgadas. Este es el marco colónico, eso es importante decir porque quiere decir que no hay obstrucción, o sea, no está colapsado el colo. Entonces, ese es el marco colónico. Y por último, aire en ampolla rectal. Esa es una forma rápida de poder escribir una tomografía, para que ustedes lo recuerden, y siempre el orden va desde la parte superior hasta la parte del recto, ¿no? Y también podrían describir la parte de la grasa y la pared, pero ahorita no es muy importante. Si tienen alguna duda, pueden levantar la manito o lo escriben en el chat. Hasta aquí esto sería de la parte de tomografía normal. ¿Alguna duda, chicos? Doctora, una consulta. No sé si me distraje, pero ¿hay algún tips para ver suprarrenales? Ah, sí, eso me olvidé mencionar. Entonces, para ver las suprarrenales, vamos a verlo por aquí. Ya. Eh, Cuando yo era residente se trataba de buscar el riñón y buscar en la parte superior, pero a veces es un poco más difícil. Entonces, lo que yo hago usualmente es primero ver la suprarrenal del lado derecho. Para verla, lo que hago es ver el hígado, bajo, y veo dónde está la indentación del diafragma. En este espacio debería aparecer la suprarrenal. La suprarrenal no la van a ver como una bolita, no la van a ver como una bolita, como está en los libros de anatomía. Esto no van a ver. Cuando vean eso o una imagen redondeada, probablemente sea un adenoma. Entonces, esto no es lo usual. La suprarrenal se ve como si fuera una lámina. Van a ver una imagen así. Eso es la imagen normal de la suprarrenal.
Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ubicar primero a la derecha, el hígado y el diafragma. Vamos bajando. Y esto de aquí, que es como una lámina delgada, esto sería la suprarrenal derecha. Y conforme bajamos, ahí ya aparece el riñón. Entonces, esta pitita de aquí, vamos a dibujarla, viene a ser la suprarrenal. Esto viene a ser la suprarrenal. La derecha es más fácil verla que la izquierda por este reparo del hígado, pero igual se puede ver la del lado izquierdo. Esa es la del lado izquierdo, suele estar un poquito más abajo. Vamos a verla aquí. Ahí está. Entonces, de igual manera, es esta pitita de aquí. Vemos más o menos dónde está el vaso, donde todavía no empieza el riñón y la indentación del diafragma, y vamos a ver que esto de aquí es la suprarrenal. Y si se dan cuenta, no es la vena renal, porque si seguimos aquí, esto deben ser las venas renales, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con esta imagen que está apareciendo aquí. Entonces esto sería la suprarrenal izquierda y esta la suprarrenal derecha. Como les menciono, si en algún momento ven una imagen bien redondeada acá, puede ser un tumor adrenal o también podría ser un adenoma.